Godzilla fue detenido. Han pasado más de 3 días desde que Godzilla fue finalmente derrotado, tras que su cuerpo fue congelado por el ejército, y hasta el momento permanece inmóvil, pero no se sabe hasta por cuánto tiempo más. Aún se estaba tomando la decisión de destruirlo o no, puesto que hay una posibilidad de que si lo destruyen, podría ser que se reproduzca o vuelva a renacer, sumado que hay una posibilidad que contamine más la ciudad de lo que estaba por la radiación que emanaba. Por mi parte y a la de mi familia, preferíamos que acabaran con él lo más pronto posible, ya que por su culpa perdimos amigos familiares y nuestro hogar desde que evacuamos. Finalmente el gobierno japonés tomó la decisión de volarlo en pedazos para que no vuelva a atacar. Me encontraba satisfecho por la decisión, pero al fin y al cabo nuestras vidas estaban arruinadas, debido que nos encontramos instalados en la casa de una tía que vivía varios kilómetros lejos de Tokio, al menos hasta que mi padre consiga un nuevo empleo, por lo que se pueden dar una idea de lo difícil que es nuestra vida. Lo que más me irritaba, es que tengo que compartir la misma habitación con mi primo, el cual no me llevo bien, debido que me tenía con sus travesuras, otra que no soportaba a su perro, ya que siempre me ladraba, ni podía acercármele. Una noche, el perro de mi tía empezó a ladrar desenfrenadamente, y ya se volvía insoportable, hasta que finalmente se detuvo abruptamente. Me levanté solo para verificar qué fue lo que pasó, pero no veía al perro por ningún lado. No le di mucha importancia, seguro se metió de vuelta a su casita de madera o fue a perseguir a un animal o un gato. Fui a recostarme para al menos retomar el sueño, hasta que un nuevo ruido me molestó, uno que sonaba más a golpeteos en la ventana. Me levanté a verificar, pero hubiera preferido no hacerlo. Cuando abro las cortinas, veo un ser extraño y aterrador, su boca era enorme, su cuerpo lucía muy esquelético, con un solo ojo, parecía que me estaba mirando. Quedé inmóvil, pero trataba de no gritar por el asombro, o al menos traté de no alterarlo. Di unos pasos atrás lo más despacio posible, pero para mi mala suerte mi primo lo vio, y gritó del susto, lo que ocasionó que la criatura ruja, y ese rugido fue tan fuerte como para romper la ventana. Nosotros salimos rápidamente de la habitación, tratando de encerrar esa cosa ahí dentro. Los gritos despertaron a nuestros padres, y exigían saber qué fue lo que pasó. Mi padre quiso entrar a la habitación para verificar, le decía que no entrase ahí, pero no hizo caso. Cuando entró a la habitación, el monstruo ya no se encontraba, pero estaba seguro que no era ni la última vez que lo vería. De nueva cuenta, escuché ruidos arriba, ha de ser que fue al ático esa criatura. Mi padre fue a inspeccionar de qué se trataba, al principio, cuando fue a ver al ático no había absolutamente nada, hasta que se dio cuenta que los ruidos provenían desde el techo, a lo que prefirió adentrarse más arriba. Apenas asomó la cabeza, y pegó un grito, el cual apenas duró unos segundos, y cayó de las escaleras donde subía para el techo. Para nuestro asombro, mi padre murió, su cabeza fue carcomida o fue decapitado, parecía que le volaron los sesos con un arma o un rayo, pues aún despedía humo alrededor por el calor. Mi tía llamó a emergencias y a la policía rápidamente, según la policía decían que vendrían lo más rápido posible, aunque dudo que podrían hacer algo al respecto. Todos estábamos pendientes en la sala de estar muy nerviosos, y yo aún me preguntaba qué diablos era esa cosa. Cuando escuchamos la patrulla viniendo, un rayo morado le cae encima, partiéndolo por la mitad al coche. Los policías lograron escapar a tiempo, a lo que empezaron a disparar arriba en el techo, tratando de matar a esa cosa. Afortunadamente lograron derribarlo, pero no duró mucho tiempo. Al momento que estos policías se acercaron al cuerpo de esa cosa, este se levantó como si nada, y al momento de verlo en pie, lucía mucho más grande de que lo vi por primera vez, y empezó a atacar a los policías. A uno lo agarró de la cabeza con su mano hasta triturarlo, mientras que el otro trató de dispararle, pero lo que hizo fue hacerlo enojar más, a lo que la bestia disparó ese rayo morado al hombre, hasta partirlo por la mitad. Después de ello, la criatura mira la casa, y se quedó completamente inmóvil como una estatua, como si nos estuviese vigilando.
2 horas han pasado desde que dejó de moverse ese ser, y aún no llegó la ambulancia. Tampoco podíamos pedir ayuda a los vecinos, pues estos se fueron 1 hora después de que la patrulla fuese atacada. Estábamos atrapados en nuestro propio hogar. Mi primo sugirió que podríamos escapar por las ventanas, pero era necesario irnos en el auto, pues no queríamos arriesgarnos tampoco en ir en pie. Prendimos un rato la televisora, para al menos relajarnos solo un poco. Podíamos observar que justo donde había sido derrotado Godzilla, más de esas cosas similares al que nos atacó, empezó a atacar en toda la ciudad. Se podía observar que habían de esos de distintos tamaños, de 3 a 10 metros, algunos lograron cruzar las fronteras, derrotando a múltiples fuerzas mílicas. Según lo que nos relata la televisora, es que estas bestias nacieron del mismo Godzilla. Desde que el original voló en pedazos, muchas de estas criaturas se estaban desarrollando en su cola. Ahora que Godzilla fue destruido, estos tuvieron la oportunidad de liberarse, para luego crecer por sí solos. Entonces lo que estamos viendo, son los hijos de Godzilla. Mi primo harto inconscientemente, decide aventarle un libro a esa cosa, y este ni se inmutaba. Él nos insistió a todos que podemos salir rápidamente hasta el auto. De todas maneras la criatura no se mueve según parece. No pensé que fuera una buena idea, pero no había más nada que perder, por lo que decidimos arriesgarnos. Tratamos de evitar todo contacto con esa cosa, hasta al menos llegar al auto. Cuando casi todos subimos, por sorpresa, la criatura sorprende a mi primo, abre su mandíbula, para luego apoyar su boca sobre su cabeza. No era con intención de comérselo, sino con la intención de disparar su rayo, para luego hacerlo explotar a mi primo, hasta dejar regado restos de él por todos lados. Tratamos de arrancar el auto a toda prisa, y mientras eso pasaba, la bestia se comportaba extraño. Primero se puso en 4, su lomo se empezaba a agrandar, hasta dar salir una cola, su mandíbula se hacía más grande, más que se empezó a formar otro orificio ocular, adoptando un tamaño superior. Cuando finalmente logramos arrancar el auto, la bestia empezó a seguirnos, podía correr casi la misma velocidad del auto, rezábamos que no nos alcance. Afortunadamente logramos perderlo, pues llegó un momento que tropezó torpemente contra otro coche. Sin embargo nos pararon unos hombres en traje de contención, de los cuales nos decían que no se nos permitían salir de la ciudad, debido que detectaron una de esas cosas en donde nos encontrábamos, y según ellos emanaban radiación. Lo que pretendían era resguardarnos bajo cuarentena, hasta que la amenaza fuera controlada. No nos fiábamos de ellos, por lo que no les abrimos la puerta, lo que hizo que se volvieran más violentos con tal de retenernos. Amenazaron con dispararnos, hasta que de pronto se escucharon unos pasos. Esos pasos ya los había sentido antes. No era posible. Era él. Era Godzilla. Se suponía que había sido destruido, pero ha vuelto Godzilla, aunque este no era tan grande como el original. Los hombres empezaron a disparar contra él, pero era evidente que ni con esos lograron hacerle ni cosquillas. Con ellos distraídos, decidimos escapar rápidamente, justo a tiempo, pues Godzilla se preparaba para disparar su aliento atómico. Pude observar que no solo tenía la intención de disparar a sus atacantes, sino también levantó su cabeza, disparándolo hasta el cielo, pero no sabía el por qué. Prendimos la emisora, y según lo que nos decía, es que miles de Godzillas se empezaron a desarrollar, y la mayoría empezó a disparar hasta el cielo. Nadie sabe la razón, hasta que de pronto se empezó a generar un humo o nubes de color púrpura. De la nada empezó a llover, lo cual me daba un mal presentimiento. De la nada el auto se empezó a estropear, pues se pudo escuchar que varias llantas se pincharon, y mi tía salió por lo menos a verificar, lo que yo le decía que no, mas no hizo caso.
De pronto ella empezó a colapsar, pues lo que caía en realidad del cielo, era lluvia ácida radioactiva, lo que provocó que quemara su piel de manera brutal. Mi madre quería salir a ayudarla, pero le decía que ya no había nada más que hacer. Pasó más de 20 minutos, y el auto ya empezaba a carcomer por la lluvia ácida, y la peor parte que es que ya empezó a caernos encima la lluvia, lo que nos provocaba heridas graves en nuestro cuerpo. Lo único que hicimos, fue solo abrazarnos yo y mi madre, pues ya no había más nada que hacer al respecto. 5 minutos después, mi madre murió primero, y yo no veía la hora de sucumbir de igual manera, reunirme con ella. En ese momento, se escucha distorsión en la radio del auto, pero lo poco que escuché, es que Estados Unidos lanzó el misil nuclear que se tenía planeado usar contra el primer Godzilla.